Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Evangelización sencilla. Quiero, a través de este corto mensaje, dar una forma sencilla para que nuestra evangelización sea efectiva. Las claves del evangelismo sencillo se pueden comparar a una mesa de 4 patas. Si le quitamos una pata, la mesa cojea. Si le quitamos 2, se balancea. Si le quitamos 3, se balancea y cae. Sin la cuarta pata, todo se viene abajo. Las 4, patas del evangelio son, primero, el problema. Primeramente debemos presentar el problema. Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos somos pecadores y por eso estamos lejos de Dios. El pecado levanta una barrera entre Dios y nosotros. La humanidad que no cree en Dios tiene un problema. La desobediencia a los mandamientos de Dios es pecado. Pero no debemos confrontarlos con su pecado de una manera en la cual se sientan acusados. Esto nunca debemos hacerlo, sino que a través de sencillas preguntas hábiles, ellos mismos se sientan y se vean como en un espejo, que ellos mismos se sientan acusados por su propia conciencia. La segunda pata es la consecuencia. Después debemos presentar la consecuencia del pecado. En Romanos 6:23, en la primera parte del versículo dice: porque la paga del pecado es muerte. El pecado tiene una terrible consecuencia, que es la condenación eterna. Una vez que reconozcan su pecado, debemos presentarles la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de aquellos que hacen mal y desobedecen las leyes? Hay una justicia divina, al igual que existe una justicia humana, que consiste en no dar por inocente al culpable. Justicia es dar a cada uno lo que merece su obra. La tercera pata es la solución. Después de presentar el pecado, después de analizar las consecuencias, debemos presentar la solución. En Romanos capítulo 5, versículo 6, Pablo dice: porque Cristo, cuando aún erais débiles, erais pecadores, nuestra debilidad era el pecado, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es precisamente la solución. La solución la encontramos en Cristo, que pagó el precio de nuestro pecado, y cuando somos conscientes de ello, nos arrepentimos y creemos y aceptamos lo que Cristo hizo, recibimos salvación. Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6 versículo 23 en la segunda parte nos dice: mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, Dios nos regala la vida eterna cuando vivimos obedeciendo su palabra, cuando seguimos las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vez que se reconoce el pecado y se conoce la consecuencia, es cuando debemos presentar la solución, y esto va a producir el arrepentimiento y luego el aceptar el sacrificio y la resurrección de Cristo como esa solución produce la salvación, produce vida eterna. La cuarta pata es la obligación. Por último, debemos presentar aquello que nos compromete el haber recibido el regalo de la salvación. Debemos, hermanos, ser agradecidos con lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros y obedecer sus órdenes, y entre ellas su encargo de evangelizar en todas partes, lo que llamamos la Gran Comisión. En Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesús dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio de salvación. Pero no podemos predicar de la consecuencia sin antes hablar del pecado en que viven los incrédulos. Pecado por excelencia es no creer en Jesucristo. Tampoco podemos hablar de la solución sin antes hablarles del pecado y sus consecuencias. Y por último, no podemos hablar de la obligación de predicar el Evangelio si antes no son conscientes de pecado y por tanto también ignoran su consecuencia, y mucho menos creerán en la solución. Creerán en la necesidad de arrepentirse y creer en Jesucristo. Así que este es el método sencillo que tenemos los creyentes de dar testimonio de nuestra fe
y de llevar a cabo la gran comisión y de evangelizar correctamente y de una forma sencilla. Por tanto, para poder realizar correctamente y de una manera efectiva la gran comisión, no debemos olvidar ninguna de las 4 patas de esta supuesta mesa y tampoco el orden de hacerlo. Primero debemos presentar el problema, presentar el pecado, luego la consecuencia, lo que produce el pecado, que es la muerte eterna, la condenación, luego dar la solución, que es Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros, cargó con nuestro pecado, y por último todo esto conlleva y nos lleva a la obligación de evangelizar. Si así lo haces, ten por seguro que dará resultado. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.